Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, para dar comienzo a un nuevo programa, una nueva semana en materia económica, en un país donde sabemos que la economía está al orden del día y mucho más en un año pospandemia, en un año eleccionario, y más allá de eso, con lo que se va dando en el día a día y lo que seguramente vamos viendo en el mediano y en el largo plazo. Pero más allá de todo esto, siempre la intención es poder hablar con nuestros docentes, poder hablar con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo para básicamente intercambiar un poco opiniones, ideas, consultas respecto a básicamente la escritura, en este caso, lo que tiene que ver con publicaciones de libros. Y para eso, en el día de la fecha, estamos en comunicación con un profesor, un excelente docente, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Roberto Royman, a quien le damos la bienvenida. Roberto, José, un placer. Gusto saludarlo, José. ¿Cómo están ustedes? Bien, pero muy bien. Muchas gracias por estar. Un poquito hacía la introducción de esta nueva publicación, este libro que has publicado, y que nos quería que brevemente nos contaras un poco de qué se trata. Bueno, en realidad es el resumen y el producto de varios años de trabajo, digamos, en el campo fundamentalmente de la economía social, que hemos llevado adelante con un grupo de profesionales que componen lo que se llama el Centro de Estudios de Economía Social y de un conjunto de organizaciones sociales de la provincia de Mendoza que realizan su práctica en esto que ya vamos a ver de qué se trata, de la economía social. En realidad debo destacar también la colaboración en particular de la licenciada Gabriela Aguilar, una joven egresada de nuestra universidad que ahora está haciendo una maestría en Economía y Territorio en España, profundizando su conocimiento. Y en realidad es un libro que de alguna forma lo que pretende es servir de herramienta de debate, en un momento que, como bien vos decías en la introducción, estamos en una era de incertidumbre, donde lo que es cierto hoy, mañana se pone en duda y se discute, ¿no? Desde, digamos, y las debilidades y las fragilidades que tiene nuestro sistema. Bueno, el tema central del libro tiene que ver con demostrar, pensar, aportar a la idea de que no hay una sola manera de ver las cosas en la economía, sino que hay muchas maneras, muchas miradas, ¿no? Que de acuerdo, como bien decía siempre Joseph Schumpeter, ese gran economista, a la ubicación que uno tenga, al lugar, al emplazamiento, a las circunstancias, a la cultura que uno tenga, haga que vea los fenómenos de una determinada manera o de otra determinada manera. Entonces te diría que la primera parte del libro, la introducción, lo que pretende ser es una visión acerca de qué ha significado los procesos de desarrollo económico en el mundo, ¿no? Tratando de ver de si existe, es cierto eso que por ahí se dice o se decía, que existe un patrón único de desarrollo económico para que todos los países del mundo tienen que seguir y de esa manera se sale del subdesarrollo y se llega al desarrollo. Clásico de esto, digamos, la respuesta del profesor Rostow, ¿no es cierto?, en la revolución del capitalismo, la famosa respuesta al libro, si vos querés, el Manifiesto Comunista de Marx, que también señala etapas en la evolución de la humanidad. Él también la señala etapas, pero en el desarrollo económico de los países, el despegue, la consolidación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros lo que decimos que en realidad hay tantas maneras de desarrollo como países hay en el mundo. Por eso que el mundo en realidad no es una esfera, como se suele decir, sino que es un poliedro. Esta expresión es una expresión del Papa Francisco que la usa muy a menudo. Y cuando dice que es un poliedro es porque evidentemente responde de una forma que se aproxima de una manera circular, pero tiene numerosas caras. Y cada una de esas caras son los países, las culturas, que en realidad lo que aportan es riqueza, en realidad lo que aportan es diversidad, en realidad lo que aportan son caminos diferentes. Entonces, de alguna forma lo que decimos, miren, lo que está aprobado es que en esta situación de globalización que se está viviendo, y también se hace una historia de la globalización, en el sentido de que primero fue comercial, ¿no? Después fue industrial y finalmente se trata hoy de una comercialización financiera donde la primacía
digamos, en los movimientos económicos lo dan los movimientos de capitales, por sobre los movimientos de bienes y servicios. Y además que en una proporción que cada vez es mayor. Estamos, José, en una situación de timba financiera tal que hay 14 veces activos financieros por encima del Producto Bruto Mundial. Digamos, esto nos da una idea también del nivel de fragilidad de algunas economías que aparecen muy sólidas, en realidad quizás no lo son tanto. Bueno, después de hacer un análisis entonces de eso, de lo que llamamos mitos y realidades de la globalización y del desarrollo económico, recorriendo varias teorías del desarrollo económico, ¿no es cierto?, desde las teorías, como decía, más elementales, hasta las teorías de la CEPAL, hasta las teorías de los que están en contra del desarrollo. Hay muchas corrientes económicas que dicen, miren, si en realidad el desarrollo económico que vamos consiguiendo es que cada vez existan más pobres, que cada vez existan una mayor concentración de la riqueza y un mayor deterioro ambiental, o sea, que existe una gran incertidumbre acerca de la continuidad de la especie humana, ¿para qué queremos este desarrollo? Paremos, ¿no? Paremos. No lo hagamos más, lo que dicen los italianos en la escuela se llama la suave decrescita, que lentamente, digamos, vayamos decreciendo en nuestro desarrollo. Pero bueno, hay hasta llegar al concepto de desarrollo humano de Naciones Unidas, donde involucra no solamente indicadores económicos, no solamente usted debe tomar el PBI de un país, o sea, todo lo que se ha producido en un país, dividido per cápita, dividido su población, para comparar qué país está más desarrollado que otro, que es un indicador relativo, como son todos los indicadores, pero tomado solo en sí mismo no quiere decir nada, porque tiene que ver también cómo se distribuye al interior de esos lugares la riqueza. Y por otro lado, lo que hay que medir, en definitiva, es para qué los pueblos viven, para qué los hombres vivimos en comunidad, en búsqueda de una felicidad que entendemos una felicidad colectiva, no una felicidad individual. Entonces, de lo que se trata también es de medir, como el índice de Bután, por ejemplo, qué es lo que es cómo se logra esta felicidad en los seres humanos, en la mejora, en la convivencia. Sí, perdón, hay un análisis, decíamos, es un libro que nos invita a pensar, es un libro que nos invita a razonar en el mundo en el que vivimos, cómo se venía gestando el mundo hasta la globalización, que es un poco lo que conocemos hoy. Pero claro, antes de que continúes con el análisis, hacemos una brevísima pausa y continuamos en el segundo bloque. Listo. Segundo bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con Roberto Royman, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre esta publicación que han hecho con un equipo de trabajo de la universidad y que básicamente nos invitaba a pensar, a razonar, a cuestionarnos fundamentalmente muchas de estas preguntas que en economía nos solemos hacer y mucho más en los tiempos en los que vivimos. Nos estabas comentando el tema de las comunidades, Roberto, ¿así es? Claro, efectivamente, o sea, decíamos, los hombres nos juntamos con otros hombres, con otros seres humanos para desarrollarnos como seres humanos en búsqueda de la felicidad. Este es el objetivo que tenemos, en búsqueda de una felicidad que sabemos que es colectiva, que individualmente no se puede lograr. Ahora, también en eso tenemos una crisis de sentido grande, crisis de sentido que se llama crisis civilizatoria, ¿no? que abarca desde los aspectos económicos, sociales, culturales, de distribución del ingreso, ecológicos, pero esta crisis de sentido es tal que nosotros decimos que, por ejemplo, vivimos en una sociedad que es la sociedad del trabajo, donde se premia la cultura del trabajo, y sin embargo, la mayor parte de los trabajadores en la República Argentina hoy son pobres para poder vivir con dignidad, ¿no? Necesitan mucho más de un ingreso por hogar para poder subsistir. ¿Qué quiero decir? Que este es un contrasentido. El mismo contrasentido que en el análisis que decíamos de las críticas al neoliberalismo y a las corrientes tradicionales del pensamiento económico, realiza la corriente que hoy se llama economía feminista, ¿no? Porque claro, nosotros, la economía viene de una expresión que dice oikos nomos, administración del hogar, y resulta que a la administradora del hogar no solo la tenemos invisibilizada en la mayoría de las cifras oficiales del mundo, sino que además no tienen remuneración.
O sea, no se les reconoce ni su situación, ni tampoco el valor que tiene su servicio. Entonces, se piensa que todos los hechos, las acciones que los seres humanos realizamos son actividades que pasan por el mercado, son actividades que tienen una finalidad mercantil. Y ahí usamos mucho un librito muy simpático, ¿no? Que te va a gustar, José, si lo lees, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? Este es un libro escrito por una sueca, Catherine Markell, que en realidad lo que dice es que, ¿te acordás que Adam Smith en La riqueza de las naciones dice que es la codicia individual del carnicero, la codicia del verdulero, el que hace que los alimentos lleguen a nuestra mesa? Entonces dice, esta mujer dice, si Adam Smith vivía con su mamá, que con todo cariño le preparaba la cena y le daba de comer, y no le cobraba nada. ¿Cuál es la profundidad de esta crítica? De que las relaciones que tenemos los seres humanos entre nosotros no son necesariamente relaciones mercantiles. Bueno, entonces desde ahí se desprende una crítica a esa teoría incluso del homo economicus, al comportamiento que se supone que sea racional del homo económico, cuando vos ves que hoy, digamos, lo que está totalmente cuestionado es si las decisiones que los seres humanos tomamos son racionales o no son racionales, a punto tal que tenemos una gran cantidad de premios Nobel que en realidad son psicólogos, no son economistas. ¿Por qué? Porque cada vez se estudia más la ciencia de la conducta. Entonces, ese es un capítulo también dedicado al estudio y a la crítica de la economía clásica desde la economía feminista. También hay otro capítulo que se mete con el tema educativo, diciendo, miren, el proceso económico es un proceso de formación educativa, y esto lo decía, todos los grandes economistas siempre lo han dicho y lo han mantenido, ¿no? Pero el rector de la Universidad de Buenos Aires siempre sostenía de que los procesos económicos, al ser procesos que tienen que ver con la vida cotidiana, van formando nuestra personalidad, porque es la práctica la que determina nuestra conciencia y no la conciencia lo que determina la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que vos podés educar y enseñar para la competencia o podés educar y enseñar para la cooperación. Y nos basamos mucho en un personaje histórico de América Latina, quizá el más grande educador que había en América Latina, que se llamaba Simón Rodríguez, que fue el instructor de Simón Bolívar hace 200 años atrás, que creó las escuelas de economía social y creó las escuelas de educación social, donde decía que lo fundamental, entre otras cosas, era tener personas de distintas extracciones sociales conviviendo juntos en los procesos educativos y el trabajo manual como manera de empezar desde ahí a formular teoría. Bueno, entonces además del tema de la economía feminista, del tema de la educación, de la relación entre la educación y la economía, nos metemos también en las formas contestatarias que va teniendo, que el propio desarrollo del sistema capitalista va generando, que tienen que ver con lo que son los sindicatos por un lado como defensa de los trabajadores, pero también lo que son formas asociativas que la sociedad va inventando en defensa de sus propios intereses y para defender su reproducción ampliada, o sea, para vivir de una manera cada vez mejor. Esto me refiero a lo que es la economía social. Entonces ahí aparecen instituciones tales como las cooperativas, las mutuales, que son instituciones del siglo XIX, pero también aparecen instituciones en el siglo XX y en el siglo XXI que tienen que ver desde fenómenos tales como fábricas recuperadas hasta fenómenos tales como emprendimientos individuales asociativos o tareas de cuidados que se realizan barrialmente en lo que compone lo que se llama economía popular, que ya vamos a llegar a la economía popular. Porque ¿qué pasa con todo esto que venimos desarrollando? Y lo que venimos desarrollando se produce en el seno de una revolución tecnológica gigantesca que es lo que se llama la revolución 4.0. ¿Y qué tiene de diferente esta revolución 4.0 que algunos dicen que nace en Alemania en el 2012? Bueno, no tiene importancia la fecha, tiene importancia los procesos. Y a diferencia de la primera revolución industrial, la de la máquina de vapor de Watts, ¿no es cierto? O de la segunda revolución industrial, de Taylor, Fayol, el uso eficiente de la maquinaria, o quizá también de la tercera revolución industrial, aunque ya menos, que era el masivo uso de la informática y las telecomunicaciones en los procesos de producción y distribución de bienes y servicios. Esta última cuarta es expulsora de mano de obra. Las dos primeras, sobre todo, fueron muy integradoras de mano de obra. Explotó lo que era la industria dentro del PBI de los distintos países del mundo. Fue un crecimiento muy grande y lo que era la generación de empleo. O sea, había una generación de empleo altísima que tenía que ver con la industria. Hoy puede haber
un crecimiento de la industria que en virtud de esta revolución 4.0, que no es sino que las máquinas operan entre sí y ya el ser humano no, casi ni es necesario, casi es necesario más como consumidor y más todavía como sujeto de crédito que como trabajador. Entonces es un sistema excluyente, es un sistema que genera excluido. Por eso el título del libro, Reconocimiento o Exclusión. Claro, la famosa revolución 4.0 que mencionabas y cómo avanzó estas revoluciones hasta llegar a un nivel donde termina hasta comprometiendo al trabajador en el mercado laboral. Vamos a hacer la última pausa, Roberto, y continuamos en el tercer y último bloque. Perfecto. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con Roberto Roiman, y nos estaba contando esta famosa revolución 4.0 y el impacto que había generado en el mercado laboral, ¿no es cierto, Roberto? Sí, señor. A punto tal que si vos ves las estadísticas de la provincia de Mendoza, digo, para tomar un ejemplo local, como que es parecido, similar a lo que ocurre en el mundo entero, porque no somos tan especiales como pensamos a veces los mendocinos. Somos buena gente, pero no tan especiales. Lo que ves es que lo que más empleo se genera es empleo informal. Que la creación de empleo formal hace tiempo que se ha detenido, digamos que la relación, eso que le llamamos nosotros, José, la elasticidad entre lo que se llama producto y empleo, o sea, cuántos puestos de trabajo se generan por cada punto que aumenta el PBI, es cada vez menor, justamente por este tema de la automatización de las tareas, ¿no es cierto? Donde tenemos estos procesos que se llaman ciberfísicos, son máquinas que actúan con máquinas, la incorporación de la inteligencia artificial, la incorporación, por ejemplo, de la impresión de artículos 3D, lo que reemplaza en materia de transporte, de stock, ¿no? Y junto con eso la importancia financiera que tiene, que se puedan producir artículos a distancia y no tener que tenerlos almacenados en un stock. O sea, ¿qué es lo que pasa con este nuevo fenómeno? Pasa que empieza a notarse que la cantidad de excluidos es cada vez más grande. Entonces, la cantidad de excluidos, que no es solamente el autónomo que intenta ver de qué manera se las rebusca, no. Acuérdense ustedes que el gobierno nacional lanzó una medida que se llamó IFE, el ingreso familiar de emergencia, que tenía, según el ministro de Desarrollo, una población objetivo del orden de los 3 millones de personas. Y que esto fue con motivo de la pandemia, digamos, en el sentido de que era gente que realizaba changas y no podía salir a hacerla de su manera. 12 millones de inscriptos hubieron en la República Argentina para ser beneficiarios de ese tema, de los cuales se le otorgó finalmente a 9 millones de personas. ¿Qué les quiero decir? Que es un universo. Hoy, de cada empleo que se genera en la provincia de Mendoza, más de la mitad son absolutamente informales. Tienen que ver con desde el autoempleo, como decimos, hasta la changa, hasta las propias tareas de cuidado, ¿no? Todo esto lo que es un mundo nuevo que ya existía, pero que la pandemia la desnudó y la puso sobre la mesa, que tiene que ver también con la parte que se llama economía de los cuidados, o sea, el tipo de tarea que se realizan los miembros de la economía popular. Algunas son unidades productivas, ¿no? Individuales o colectivas, emprendimientos colectivos, sin hablar de fábrica recuperada, que eso ya es enorme de grande. Y si no, también, digamos, además de estos emprendimientos de tipo productivo, emprendimientos de tipo comunitario, ¿no? Me refiero con esto, por ejemplo, a los merenderos, a los comedores, a las guarderías, a las tareas de cuidado en salitas que cuántas mujeres realizan cotidianamente y que necesitan ser reconocidas como tales, no solo en su trabajo, sino también en su remuneración. Por eso que empieza a discutirse, por ejemplo, y también de eso se habla en el libro, el tema del ingreso básico universal, o que sea una renta básica universal, que toda persona, por el solo hecho de ser habitante de la República Argentina, tenga derecho a un ingreso mínimo, como hay en otros países del mundo experimentalmente. O también se discute el hecho de que exista, digamos, algún tipo de subsidio para esas personas, de asistencia para esa persona, condicionada, lo que se llaman políticas condicionadas al cumplimiento o no de algún tipo de obligación
el cumplimiento no de alguna responsabilidad. Pero hay un avance muy grande a punto tal que está legislado ya en la República Argentina desde el año 2016, todo lo que responde a la economía popular, y hay un diálogo entre estos nuevos activistas, este nuevo sujeto que se está generando, se está gestando en la sociedad, con los trabajadores más tradicionales, con lo que conforman, para decirlo, la CGT, la CTA, los organismos tradicionales de encuadramiento de esos trabajadores. Estos nuevos, que se conocen como CETEP, como UTEP, como CTE, como un montón de siglas, básicamente la más importante unificada ahora es la CETEP, nuclean más o menos a 6 millones de personas ya, y en este Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, que se ha establecido, lleva solamente 6 meses de constituido, y ya tiene más de casi 3 millones de personas incorporadas. ¿Qué les quiero decir? Es lo que termina planteando el libro como interrogante. ¿Estamos haciendo de alguna forma los suficientes esfuerzos como para incorporar a ese nuevo sector social, a ese nuevo sector de la sociedad que está pugnando por sobrevivir cotidianamente? ¿Se trata de este sujeto de los descapizados del siglo XXI? ¿Se trata de un sujeto nuevo? ¿Cómo será, digamos, la constitución de estos sujetos, de estas personalidades sociales, de estas instituciones que son las que van a interactuar en la sociedad, y de qué manera ganan reconocimiento por un lado, en el sentido de que se los reconozca como trabajadores, aunque desocupados, y la legitimidad de un ingreso que puede ser de forma muy variada, desde la consecución del propio ingreso hasta la asistencia por parte del Estado. Perfecto. Disculpen la larga palabra, pero sí, el libro transcurre más o menos en estas cosas. Cortito, sí. Interesante el hecho de la invitación a pensar, a cuestionarse muchas de las cosas que se han dado, que se vienen dando a nivel nacional, a nivel internacional, desde el punto de vista económico, político, social. La verdad que parece interesante para leerlo, mucho más con toda la investigación que tiene detrás. Desde ya, muchísimas gracias, Roberto, por participar, por contarnos, por explicarnos los que han publicado y fundamentalmente hacernos llegar un poco toda esta explicación y todo este trabajo que hacen desde la Universidad Nacional de Cuyo. Yo quiero decirles que como somos una universidad pública y son trabajos que realizamos también personas que trabajamos en ella, todos los materiales que nosotros publicamos son de acceso gratuito. Perfecto. Cualquiera de las personas que quiera acceder a este libro puede entrar o a la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y busca HTTP, digamos, FCP, la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y le pone Royman libro, sale y va a aparecer, digamos. Perfecto. O en la página de la EDIUM, que en la página de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Porque el concepto nuestro es que el conocimiento debería ser de propiedad universal. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, que les vaya muy bien. Saludos, Virginia. Gracias. Conversábamos con Roberto Royman, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde nos hacía mención un poco a este libro en el que han trabajado, en el que han investigado, en el que han publicado y que es de lectura gratuita en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero más allá de toda esta situación, seguimos en un contexto económico bastante caliente y la idea era hablar de lo que venía ocurriendo en los últimos días. Las palabras siguen siendo las mismas, tiene que ver con el dólar, se publicaron los datos de pobreza tanto a nivel nacional como a nivel provincial, no sorprendieron, estaban un poco en sintonía con lo que se venía pensando, 500.000 personas en la provincia de Mendoza debajo de la línea de pobreza, de ese valor de la canasta básica total que publica la Dirección de Estadísticas Provincial, que si uno lo analiza desde el punto de vista, por ahí yo diría privado, la canasta debería estar quizás un poco más alta, le falta alquiler, le faltan algunos otros indicadores, pero está claro que es un número que asusta y mucho. Hay que trabajar desde el punto de vista económico, el punto de vista político, el punto de vista social. El dólar sigue siendo una variable de referencia. Se habilitó nuevamente la compra del cupo de los $200. El dólar blue tuvo algunas jornadas de suba, después se estabilizó prácticamente 2 pesos menos. El oficial
subió apenas unos centavos, intentando el gobierno de alguna forma que no avance más y que no le complique más la inflación. Se habla de que probablemente la inflación ya del mes de septiembre oficial esté un poco más arriba de la de agosto, y esto es lo que sigue preocupando y generando esta serie de inquietudes en un gobierno nacional que avanza hacia las elecciones del mes de noviembre con la economía a todo vapor, es decir, con políticas económicas que intentan de alguna forma aumentar el caudal de consumo, aumentar el caudal de poder de compra de la mayoría de los asalariados que han visto por la inflación resentido ese poder de compra. Por ahora son todas decisiones de política económica de manera aislada, no hay un programa económico, veremos si en diciembre aparece, y en sintonía con esto es hacia donde están dirigidas todas estas medidas de política que implementa el gobierno. Esto ha sido todo por hoy, será hasta la semana que viene.